la cual es, avánzale por favor, la cual es el calzado de la paz del Evangelio. Y dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo era? Sí, está bien, adelante. ¿Cómo eran los zapatos o el calzado que vestían los soldados romanos en ese entonces? Más o menos era así, de esa forma, ¿sí? Y todos sabemos que, y traje yo algunos zapatos de los que tenemos ahí en la casa, que los zapatos son muy necesarios y es parte de nuestra vestimenta. Observemos que los zapatos, el calzado, es la tercera pieza de la armadura. El orden en que aparecen en Efesios no es nada más por coincidencia, sino tienen una razón, tienen un propósito. Observe que primero se habla de la túnica, del vestido, el cual se ceñía con el cinturón. Después que el soldado se ponía el vestido y se fajaba el vestido o la túnica con el cinturón, después encima de la túnica o del vestido se ponía la coraza, que es lo que yo vimos. Y después la tercera pieza eran los zapatos, ¿sí? Ese es el orden, tienen una razón, ¿sí? No se puede uno poner primeramente a los zapatos. Primeramente se tiene que poner la ropa, después se la ajusta y después se calza para que ya uno ya esté listo para su trabajo. Sabemos que el día de hoy, como también en aquel entonces, hay diferentes clases de zapatos. No todos los zapatos sirven para lo mismo, ¿verdad que no? Si usted, por ejemplo, quiere hacer deporte, quiere correr, quiere jugar fútbol, quiere ir al gimnasio, ¿qué zapatos va a utilizar? ¿Va a utilizar los zapatos que yo tengo? Y si usted es una dama, si usted va y quiere hacer ejercicio y va a ir al gimnasio, no le digan a la pastora, a la hermana Maribel, que le traigan esos zapatos. Ustedes, hermanas, irían al gimnasio a hacer ejercicio con estos zapatos, ¿verdad que no? No usaría estos zapatos para hacer ejercicio. ¿Cuáles zapatos son los que ustedes usarían para ir al gimnasio? Unos zapatos deportivos. Estos son los adecuados para hacer deporte, para correr, ¿sí? Para ir al gimnasio. Usted no se pondría estos, tampoco estos, y tampoco se pondría estos. ¿Estos para qué son? Eso es para descansar, ¿verdad? Usted ya está cansado de tener sus zapatos todo el día, se quita los zapatos, se pone sus sandalias, sus chanclas, o como le llamen, ¿verdad? Entonces vemos con esto que cada zapato tiene una cualidad y sirven para algo. Usted, dependiendo de la actividad que vaya a realizar, usted necesita el calzado o el zapato adecuado para esa actividad. Aún en el, por ejemplo, los que practican, los que juegan fútbol, soccer, hay zapatos para pasto, cuando juegan en el pasto. Hay zapatos distintos cuando juegan soccer, pero que el pasto es sintético, es artificial, tiene que ser otro tipo de zapato.
¿sí? Y dependiendo el terreno, dependiendo el tipo de superficie donde se vaya a caminar o se vaya a correr, ese zapato es el que usted se debe de poner. No puede o no debe ponerse otro. De lo contrario, si usted quiere correr con este zapato, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que se va a caer, va a tropezar, va a resbalarse, se va a lastimar. Yo me acuerdo hace un tiempo, fuimos al parque y yo no llevé mis tenis. Fue un cumpleaños, yo no sabía que iban a jugar y todo eso. Y yo no llevé mis zapatos tenis. Yo llevé unos zapatos casuales. No estos de vestir, pero llevé unos zapatos casuales. Y ahí pues los familiares, los amigos se pusieron a jugar. Y que a mí se me ocurre, pues yo voy a jugar también. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? La primera ocasión que me vino la pelota y yo quise ir por ella, como no tenía yo los zapatos adecuados, ¿sabe qué me pasó? Me torcí el pie, se me torció el tobillo, inmediatamente dejé de jugar. Ahí se me acabó las ganas de jugar. Ahí se terminó todo para mí. Me lastimé el tobillo, se me torció, se me empezó a inflamar, ya ni podía caminar. No sé si ustedes se acuerdan, hasta empecé a venir a la iglesia y no sé si se dieron cuando algunos se observaron que hasta como que cojeaba, ¿sí? Tuve que ponerme hielo, tuve que ponerme vendas. Tardé como 2 o 3 semanas hasta que mi tobillo otra vez volvió a quedar bien. Pero ¿por qué me pasó? Porque quise hacer un deporte, quise practicar algo con los zapatos inadecuados. Y eso fue lo que me pasó. Me lastimé. Cuando aplicamos este mismo principio a la lucha espiritual, ¿sí? Debemos estar calzados con los zapatos adecuados. De otra manera, ¿sí?, corremos el peligro de que vamos a resbalar, vamos a tropezar, vamos a caer y no vamos entonces a poder si le adelantas, mi hijo, mira, ahí lo dice. Mire lo que nos dice ahí. En el ejército romano, no sé si lo alcanza a ver, se conjugaban muchos elementos y estrategias para alcanzar sus conquistas, que los hacía ser una milicia victoriosa. Uno de los elementos era cada una de las prendas de su armadura. En el marco de ella estaban los zapatos militares que usaban. Los soldados romanos utilizaban unos zapatos especiales. Esos zapatos estaban diseñados precisamente para esas batallas, para esas guerras. Flavio Josefo, que fue un historiador judío que vivió en el tiempo de Cristo, en su libro La Guerra de los Judíos decía que los soldados romanos usaban fuertes sandalias tachonadas abundantemente con agudos clavos. Necesariamente así los usaban por los diferentes tipos de caminos que tenían que recorrer. Un calzado adecuado, cómodo y fuerte eran vitales para alcanzar sus triunfos. Es decir, los soldados romanos, como mirábamos esa fotografía que les puse hace un momento, eran unas sandalias que se amarraban a lo largo de toda su pierna con cintas o tiras de cuero y quedaban bien firmes
bien apretadas, y en la suela de las sandalias tenían spikes, tenían como clavos. Eso le servía al soldado romano, que cuando él pisaba, él quedaba firme. Dependiendo del tipo de terreno donde caminaba, cuando el soldado romano pisaba, él no se resbalaba, no tropezaba, no se caía. De hecho, algunos soldados romanos que morían en la guerra, cuando morían peleando, muchos de ellos morían de pie. ¿Ha escuchado, verdad? ¿Ha escuchado eso que a veces se dice hay que morir de pie? Esa expresión. Yo muero, pero muero de pie. ¿Por qué? Porque los soldados romanos, cuando morían, como ellos pisaban firmemente, sus sandalias, sus zapatos eran clavos de acero que cuando pisaban quedaban parados bien firmes, y eso era indispensable porque en la lucha cuerpo a cuerpo contra otros soldados, si no estaban firmes, ¿qué pasaba? Podían caer, un golpe los podía tirar. Si pisaban en un terreno que estaba mojado, se podían resbalar, y en el suelo entonces iban a ser víctimas del otro soldado que los iba a traspasar con su espada. Entonces los soldados, de esa forma, sus sandalias, sus zapatos estaban diseñados de esa forma para que cuando pisaran no se cayeran, y aún si morían de pie. Fíjese eso, qué tremendo, ¿verdad? Entonces era indispensable tener ese calzado. Se necesitaba el calzado adecuado, que estuviera cómodo, que estuviera fuerte, para que de esa manera pudieran tener la victoria. Esta interpretación alegórica de este texto es para los cristianos. Para nosotros, ¿qué significa? El estar preparados para ir por todo el mundo llevando el evangelio de la paz de Dios. Note usted que esta pieza de la armadura de Dios es el calzado del ¿qué? Evangelio de la paz. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Número uno, y si puedes ir adelantándole, mi hija, por favor. Número uno, el calzado espiritual significa que el cristiano está firme hasta el fin. ¿Sí? Así como los soldados romanos caminaban grandes distancias para conquistar las naciones más lejanas. El imperio romano fue el imperio que extendió su imperio, su reino, hasta lugares muy, muy, muy distantes. Y para eso ellos tenían que caminar. Muchas veces tenían que caminar grandes distancias. ¿Sí? De la misma manera, nosotros los creyentes debemos caminar para llevar el evangelio de la paz a otros lugares, a otras naciones. Cuando estamos calzados con el evangelio de la paz, vamos a llevar este evangelio a otras personas, a otras naciones, a otras ciudades, a otras comunidades, a otros lugares. Eso fue lo que hizo Cristo. Él fue y caminó. Dice la Biblia que Él recorría las aldeas y las ciudades, enseñando, predicando y sanando. Eso es lo que hacía Cristo. Él recorría, Él caminaba muchas veces todo el día caminaba. Y no había llegado a algún lugar cuando muchas veces se levantaba y les decía a sus discípulos: vamos a Jerusalén, vayamos nuevamente a tal lugar, vayamos a este lugar, vamos a Samaria, vamos. Y sus discípulos apenas habían llegado y el Señor decía: tenemos que ir, sí, tenía que ir. Vemos cómo Jesús caminaba, iba a diferentes lugares predicando el evangelio. Eso es lo que representa, hermano, para nosotros estar calzados con el evangelio de la paz. Debemos llevar este evangelio, debemos caminar, debemos predicar el evangelio, así como Cristo debemos llevar el mensaje de salvación.
Así como Cristo caminó, así debemos nosotros hacer lo mismo, ¿sí? Al calzarnos con el apresto del Evangelio de paz, podemos llevar este mensaje de paz a todo el mundo. Observe usted que este Evangelio es el Evangelio de la paz. La gente necesita tener paz con Dios. La Biblia habla de dos clases de paz. Habla la paz con Dios y habla de la paz de Dios. ¿Sabía usted eso? La Biblia habla de dos clases de paz: la paz con Dios y la paz de Dios. ¿Cuál es la paz con Dios? La paz con Dios es cuando aceptamos a Cristo, son perdonados nuestros pecados y, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1, esa es la paz con Dios. Cuando somos justificados en el nuevo nacimiento, aceptamos a Cristo, tenemos la paz con Dios. Es decir, estamos en paz con Dios. Ya no somos culpables, ya no estamos en enemistad con Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Esa es la paz con Dios. Sin embargo, existe otra paz, que es la paz de Dios. ¿Sí? Esa paz de Dios es la que Pablo también dice que debemos experimentar. La paz de Dios que excede todo conocimiento. ¿Sí? Es posible que tengamos la paz con Dios. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, somos salvos. Pero muchas veces, aunque somos justificados y tenemos la paz con Dios, hay muchos cristianos que todavía no disfrutan la paz de Dios. Esa es la paz que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Sí? Esa es la paz de Dios que dice la Biblia excede todo conocimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa paz es ese sosiego, esa tranquilidad, esa calma, esa confianza, esa quietud del alma que solamente aquellos que confían en Dios pueden disfrutar. ¿Sí? Entonces nosotros somos comisionados a llevar ese evangelio de la paz, para que las personas se reconcilien con Dios, tengan paz con Dios, ya no estén en enemistad con Dios, y también para que aquellos que todavía no han experimentado la paz de Dios la puedan experimentar. Así que eso es muy importante, hermano. Es el evangelio de la paz. En el punto número 2 leemos que el calzado espiritual significa que el cristiano está firme para evitar resbalarse en la batalla. Los cristianos que han experimentado en su corazón la paz de Dios están listos con prontitud a llevar el evangelio a los que están esclavos de Satanás. En esta decisión, la lucha será difícil. Fíjese, cuando tú te propones llevar el evangelio de la paz a los que son esclavos de Satanás, Satanás te va a declarar la guerra. Satanás no va a querer que tú vayas y les prediques. Satanás no va a querer que tú vayas y los hagas libres con ese evangelio de paz. Entonces te va a declarar la guerra. Va a pelear contra ti. Te va a atacar. Va a tratar de desanimar. Va a impedir por todos los medios que él tenga para que tú no lo hagas. Por eso es necesario que tú te calces, que tú estés bien firme, ¿sí? Para que vayas y lleves este evangelio de la paz, ¿sí? La lucha no va a ser fácil, así que es necesario que tú estés bien calzado para que estés firme. Así como el soldado romano estaba firme en la lucha, así de la misma manera tú te vas a estar firme cuando te afirmas con el evangelio de la paz, ¿sí? Así como el soldado se afirmaba con sus zapatos, con su calzado, así tú tienes que estar firme. ¿Dónde debes afirmarte? En la palabra de Dios, en el evangelio,
de Jesucristo. Ahí debes estar bien plantado, debes estar ahí bien parado, bien firme en ese evangelio, en el evangelio de la paz, ¿sí? Ese evangelio trae firmeza, trae seguridad, trae confianza, ¿sí? Para que estemos firmes en la fe, ¿sí? Debemos estar firmes en la fe, según dice 1 Corintios 16:13. Dice que nos portemos varonilmente, que estemos confirmados en la fe, ¿sí? Debemos estar firmes. ¿Y de qué manera? Debemos estar bien plantados, bien parados en el evangelio de la paz. De otra manera, si no estamos firmes en el evangelio, no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a resbalar, vamos a caer, vamos a tropezar. Cuando el diablo nos ataque, nos declare la guerra, si no estamos bien parados, no estamos bien firmes, bien afirmados en la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Inmediatamente vamos a tropezar, vamos a caer, y por ahí vamos a caer, ahí vamos a ir lejos, vamos a ir a... ¿Sí? ¿Se imagina que el soldado romano no tuviera ese tipo de calzado? Venía otro soldado, venía y ahí, pobrecito soldado, ahí sí va a ir. Eso es lo que pasa. Porque muchos cristianos tropiezan, caen, flaquean, no están firmes, no se afirman en las cosas de Dios. Están con un pie en un lado y otro pie en otro. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No están firmes, no están bien plantados, no están bien parados. ¿Sí? ¿Por qué? No están calzados con el evangelio de la paz. No tienen los zapatos adecuados. ¿Sí? Piensan que el evangelio, que el cristianismo es un club social. Es un tiempo nada más para venir y pasar un buen rato y saludarnos aquí. ¿Y cómo estás? Bien, Agus. No. El evangelio no es un club social. El cristianismo es una lucha espiritual. Es una guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas. El diablo te ha declarado la guerra desde que tú aceptaste a Cristo. Y él va a hacer todo lo que esté a su alcance para destruirte, para detenerte, para que tú no avances, para que tú tropieces, para que tú caigas, para que tú flaquees, para que tú resbales, para que tú no sigas adelante. Por eso es necesario que estés bien calzado, que tengas el calzado, los zapatos adecuados. De otra manera, vas a tropezar, vas a caer. El calzado espiritual significa que el cristiano está firme para obtener la victoria. Necesitamos estar afirmados. Solamente el cristiano que está firme es el cristiano que va a obtener la victoria. ¿Tú quieres tener victoria en tu vida espiritual? ¿Cuánto quieres tener victoria en tu vida espiritual? Necesitas estar calzado con el evangelio de la paz. Necesitas ponerte los zapatos adecuados para la guerra. De otra manera, vas a caer, vas a tropezar, te va a derribar el enemigo. Cuando pelees contra él, cuando él luche contra ti, cuando te declare la guerra, si no estás firme, te va a derribar, vas a caer. Así que es necesario, mis amados hermanos, que estemos preparados para la batalla espiritual. Es necesario que tengamos los zapatos adecuados. Es necesario que nos calcemos con el evangelio de la paz. El creyente más victorioso es aquel que testifica, es aquel que lleva el evangelio de la paz a otras personas. Si usamos el calzado del evangelio, tendremos los pies hermosos que menciona Isaías 52:7. Leamos Isaías 52:7 rápidamente. Cuán hermosos, dice Isaías 52:7. ¿Y por qué Isaías dijo esto? Cuán hermosos, dice, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz.
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Pablo toma esta cita, esta referencia en Romanos 10:15. Ahí Pablo hace mención a esta referencia del salmista. Habla precisamente lo mismo. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Yo te pregunto, ¿cómo son tus pies? No físicos, porque tal vez tengamos, ¿verdad? Tengamos juanetes, tengamos la uña ahí enterrada, ¿verdad? Tengamos los pies planos, ¿verdad? No sé, no me refiero a sus pies físicos, me refiero a sus pies espirituales. ¿Cómo tienes tus pies espirituales? ¿Los tienes hermosos? Porque dice que aquellos que anuncian la paz tienen los pies hermosos. ¿O hay algún juanete espiritual que te impide llevar el evangelio de la paz? Tal vez en tus pies espirituales hay juanetes. Tal vez tus pies espirituales están planos y no puedes estar de pie mucho tiempo, no puedes caminar mucho tiempo. Porque cree que en el ejército no permiten a aquellos que tienen los pies planos, no los aceptan en el ejército. No, inmediatamente, lo siento, sorry, no puedes ser soldado. Así es en lo espiritual también, hermano. Si tienes algún defecto en tus pies espirituales, no vas a poder anunciar el evangelio de la paz. No vas a poder calzarte con estos zapatos espirituales. Yo te pregunto en esta noche, y con esto te termino, y te hago una invitación en esta noche. Ponte de pie si eres tan amable. ¿Cómo están tus pies espirituales? ¿Los tienes calzados con el evangelio de la paz? ¿Tienes los zapatos adecuados para llevar el evangelio de Cristo Jesús a aquellos que son esclavos de Satanás, aquellos que están en enemistad con Dios y que no tienen la paz con Dios? ¿Cómo están tus zapatos? ¿Cómo están tus pies espirituales? ¿Qué clase de zapatos tienes? ¿Tienes los zapatos espirituales para la guerra espiritual? ¿Tienes el calzado espiritual adecuado para la lucha contra los poderes de las tinieblas y las huestes de maldad? ¿Qué clase de zapatos traes puestos? ¿Traes los zapatos del mundo, del pecado, de la indiferencia, de la falta de compromiso? ¿Qué clase de zapatos espirituales tienes? Yo quisiera invitarte en esta noche para despedirnos. Si tú quisieras pasar aquí al altar y decirle al Señor: Señor, yo me vengo a calzar, yo vengo a tomar y a ponerme los zapatos del evangelio de la paz. Quiero llevar el evangelio a aquellos que no te conocen. Quiero predicar el evangelio en otras naciones, en otros lugares. Quiero ir a donde tú me envíes, Señor, a rescatar a aquellos que están perdidos. Señor, en esta noche yo me visto, yo me calzo con el evangelio de la paz. Que mis pies puedan recorrer, puedan llevar a otras personas este evangelio.
para que sus vidas sean cambiadas, sean transformadas. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que vístete de esos zapatos espirituales del poder del Evangelio de la paz, que trae salvación. Hay personas que no conocen a Cristo, que están sin Dios y sin esperanza. Señor, en esta noche los calzamos con el Evangelio de la paz, para llevar al mundo, para llevar a aquellos que no conocen este Evangelio poderoso, este Evangelio de la paz, que nos salvó, que nos transformó, para que otros también puedan experimentar la paz con Dios y la paz de Dios, que excede a todo conocimiento.
quiero victoria.